Y queremos empezar con esta cifra. Nosotros tenemos 27 millones de hectáreas que podrían estar en temas de ganadería. No obstante, de esos 27 millones de hectáreas solo tienen aptitud alta 5 millones de hectáreas. ¿Y por qué queremos decir esto? Porque para poder ordenar la producción y tener cadenas competitivas, tenemos que saber qué producimos y dónde lo producimos, para que quien está produciendo pueda tener unos costos de producción con todos los esfuerzos que debe adelantar el gobierno, pero que sean costos de producción que le permita generar ingresos. Nosotros esto es lo que tenemos hoy de nuestras regiones lecheras. Se está produciendo leche en general en todas partes del país. Tenemos una situación crítica en Caquetá, y cuando me refiero a crítica no me refiero a que se esté produciendo solo exceso de leche, sino que en general en esta cuenca no estamos recogiendo la leche. ¿Y por qué no estamos recogiendo la leche? Lo decía alguien, algún concejal o algún alcalde, por la agrologística. No hay vías terciarias, se tienen las vacas en donde no tenemos vías y en general allí hay unas situaciones agrologísticas complejas, sumado a la necesidad de empezar a recuperar el bioma amazónico y con ello empezar a hacer tránsito en el tema de la ganadería. De la ganadería en general, la mitad de la ganadería es doble propósito. Lo que nos impone a nosotros, y nos lo ha dicho el gremio más representativo, que administra el Fondo de Estabilización de Precios y administra el Fondo Nacional del Ganado, esa ganadería doble propósito nos implica pensar en la cadena cárnica y en la cadena láctea para una respuesta estructural en términos generales de la ganadería. Y no es propósito de este debate, pero venimos haciendo un esfuerzo por fortalecer la cadena cárnica hacia el mercado exterior, teniendo allí una cadena competitiva que nos permita que esta ganadería doble propósito pueda transitar a ser fundamentalmente ganadería en carne. En términos del acopio, en efecto el acopio se ha reducido, tenemos una introducción en la temporada pasada de leche que sube los stocks de la industria. Lo primero que hicimos nosotros para poder abordar esto fue pensar en la cadena y sentar a los productores con la industria, porque tenemos una necesidad de pensar en general qué está pasando con la producción láctea, y allí lo que encontramos es que para la industria la solución es una y para los productores la solución es otra. Por eso queremos reforzar el Consejo Nacional de la Leche, poderlo construir de manera muy amplia. Lo vamos a realizar el próximo 7 de octubre, lo habíamos venido aplazando, y se va a hacer el próximo 7 de octubre para proponerle a productores, a industria, que podamos pensarnos en soluciones estructurales. Ya en efecto ustedes han hecho la caracterización del problema del precio que tenemos en la leche, y yo ahí quiero hacer un énfasis. Nosotros tenemos un problema claro en el precio de la leche, pero nuestro mayor problema está en la mitad de los productores que son informales y que no le están respetando el precio de la leche 0,17. Nosotros en esta cadena tenemos una libertad vigilada, un precio regulado, pero si el productor no se formaliza y entonces le recogen por bajo de la 0,17, ese productor sufre aún mucho más los impactos de esta situación que el productor que está formalizado. La tarea que tiene que hacer el gobierno, pero la tenemos que hacer de la mano con los gobernadores y con los alcaldes. En eso venimos trabajando con el departamento de Cundinamarca, no me deja aquí mentir el señor secretario, venimos trabajando con el departamento de Boyacá, es avanzar de manera clara en los procesos de formalización. No puedo atender a un productor si no he logrado formalizar la cadena, no puedo exigirle a la industria si no tenemos una formalización del productor hacia la industria. Estas son las empresas que recogen en general nuestra leche, 7 de ellas recogen más del 50% de la producción y del 50% de toda la producción que se acopia por parte de la industria, y en efecto tenemos unos retos inmensos para que la industria pueda acopiar más producción láctea. Las inversiones del sector lácteo, nosotros tenemos el COMPES que nos han dicho hay que actualizarlo, en efecto ese COMPES hay que actualizarlo de conformidad con el plan de ordenamiento productivo que tiene esta cadena, y ahí quiero poner 3 temas que son importantes. Productividad. Nosotros necesitamos incrementar la productividad, necesitamos que nuestra ganadería lechera sea más eficiente, que esté en los buenos suelos. Decía el concejal de La Calera que es muy complicado. Claro, es muy complicado más cuando nosotros tenemos en los mejores suelos agropecuarios del país la presión urbanística, el fraccionamiento antieconómico de la propiedad, que en general hace que la actividad agropecuaria no tenga posibilidad de competir con la presión que se ejerce sobre esos suelos.
Necesitamos mayor integración de la cadena. Lo decían ustedes, es que creo que en general las soluciones que ustedes han puesto, todos las compartimos. Mayores niveles de asociatividad, que podamos organizar a los pequeños productores de manera tal que el acopio, que incluso la transformación sea una transformación importante. Aquí nos han hablado de las plantas de pulverización o plantas incluso para poder procesar leche líquida. Y nosotros decimos eso hay que hacerlo, pero yo tengo que estudiar cuáles son las cuencas que más lo necesitan, dónde son nuestras cuencas lecheras más eficientes y poder apalancar allí los recursos del sector agricultura, que como es de conocimiento de esta célula legislativa, para el próximo año van a verse seriamente afectados. Necesitamos, y lo hemos venido haciendo, trabajar con comercio no solo en procesos de agroindustrialización, sino en entender y estudiar esos mercados internacionales para ser competitivos. Parte de la cadena láctea nos ha dicho que esta cadena, con una adecuada inversión, el manejo adecuado del plan de ordenamiento productivo de nuestra cadena, puede ser competitivo y puede llegar a mercados internacionales. Para eso, además de la productividad y la formalización, necesitamos que la cadena avance en compromisos ambientales. La entrada del Pacto Verde de la Unión Europea nos va a poner un tema de severa trazabilidad de la producción ganadera en el país, lo que implica un reto para todos los productores. Venimos trabajando en ese sentido, y ese compromiso ambiental va también de la mano de poder ordenar la producción de nuestras cuencas lecheras para hacerlos más eficientes. Nos preguntaban por los 2 billones de pesos que están estimados para el plan de ordenamiento productivo de esa cadena. Nosotros hemos ejecutado 15.000 millones de pesos en diversos programas en el año 1 del plan de ordenamiento productivo y 44.000 en diversos programas. Esos programas tienen que ver con fortalecimiento de la asociatividad, con fortalecimiento de la cadena, tienen que ver con la posibilidad incluso, o hemos avanzado en proyectos de mejoramiento genético y ordenamiento productivo, tránsito incluso de ganadería hacia ganadería sostenible, sistemas silvopastoriles que nos permitan cumplir con nuestros compromisos ambientales. Ustedes lo han dicho, bajo consumo. El bajo consumo tiene un reto inmenso y es poner nuevamente la leche como un elemento nutricional adecuado. Eso tiene un debate inmenso. Nosotros hemos venido trabajando con el gremio para poder hacer campañas e incentivar el consumo. Grandes ejemplos de incentivar el consumo a través de las propuestas de la parafiscalidad, como el cerdo o el pollo, son un ejemplo que debemos poner al centro de la discusión. Tenemos un tema de altos inventarios. Esos temas de altos inventarios los hemos intentado atender a través de compras públicas, a través de la regulación del Fondo de Estabilización de Precios, que es importante anotarlo, son recursos de la parafiscalidad. Y lo digo porque es importante, porque aquí se decidió que los procesos de comercialización y transformación se le dejaban al privado en el marco de la organización gremial. Entonces, cuando acabamos el IDEMA y nos dicen por qué el gobierno no recoge la leche, porque hace 30 años se dijo que el gobierno no se metía en los procesos de comercialización, que no se metía en los procesos de industrialización. Y yo creo, me atrevo a decirlo, que lo que hoy tenemos en evidencia, más cuando necesitamos elevar la competitividad de nuestras cadenas para hacer frente a los impactos del libre comercio, es que en efecto nosotros necesitamos un Estado muy fuerte acompañando al sector agropecuario con instrumentos para fortalecer la producción primaria, instrumentos para fortalecer la red agrologística, el acopio, la transformación y, ¿por qué no?, ahora lo vamos a ver, la comercialización. En ese sentido, ¿qué venimos haciendo para la coyuntura, para la situación de este año? Que hay que decir que es la situación de este año y es una situación estacional, y este año está muy difícil. Y quizá para algunas cuencas donde tenemos menos infraestructura y acopio, como Nariño, por ejemplo, la situación de los productores, de esas familias campesinas que representan la leche en Colombia, es más difícil. Apoyo y comercialización al pequeño productor. Hemos reinstalado o reactivado la Mesa Nacional de Compras Públicas. Hemos trabajado con el ICBF para que todas las minutas del ICBF y también del PAEP te pidan 2 cosas. Primero, se compra leche solo nacional, y tenemos la posibilidad de comprar directamente a los productores esa leche que no requiere procesamiento para panadería, para gallinatería y otras cosas, y venimos haciendo todo el andamiaje institucional que nos permita fortalecer. Claramente las compras públicas no van a recoger toda la producción del mercado, sería también complejo que eso fuera así,
pero sí creemos que allí podemos avanzar y estamos trabajando con las mesas de compras públicas departamentales. Se lo propusimos al gobernador de Cundinamarca, lo venimos haciendo en Boyacá, instalamos la mesa en el Tolima y hemos acompañado también las asambleas de discusión de los productores en Cundinamarca, en Boyacá, en Nariño, en Cauca y creo que allí, y Caquetá. Mecanismos de estabilización es un instrumento propio de la parafiscalidad administrado por el gremio más representativo. Son 3.000 millones de pesos que nos han permitido en estas importaciones poder generar mecanismos de compensación y de subasta, un incentivo al almacenamiento que estamos ejecutando para poder bajar el inventario y bajando el inventario poder lograr que se acopie más leche en la industria, nuestras compras públicas, ruedas de negocio con la Agencia de Desarrollo Rural para que en territorio dinamice la compra a los productores de la leche y sus productos lácteos. Allí hemos tenido una... Termine, señora ministra. En esa rueda de negocios nosotros hemos encontrado que podemos conectar de manera clara los consumidores con los productores para que también la gente en la ciudad entienda y dimensione. Me preguntaba un concejal que si yo conocía el campo, yo no he trabajado en el campo, pero conozco la situación del campo colombiano y creo que hay que sensibilizar a la ciudad frente a la situación del campo. Las ruedas de negocio con la ADR han sido un espacio importante para ese efecto. Acciones a movilizar, compras públicas, nosotros hemos también a través de los mecanismos promocionales a las exportaciones incrementado 2.052 toneladas que se han exportado, eso nuevamente nos permite bajar inventarios, dinamizar la comercialización de la leche y quisiera cerrar con los problemas estructurales y después preguntar Faía. En los temas estructurales, uno, estrategia de formalización. Yo creo que es un llamado que en general se nos ha hecho y que yo quisiera insistir en él. Si no hay formalización de los productores dentro de la cadena, es muy difícil poder tener respuestas estructurales a los productores. Ahorita el ministro de Comercio presentará la respuesta a la defensa comercial que hemos venido haciendo como gobierno a la cadena láctea y finalmente el FAIA, que si hemos hecho seguimiento a los recursos del FAIA, sí, en efecto hemos adoptado algunas medidas para revisar en qué está este fondo que lo que hace es permitir un subsidio a la compra de agroinsumos y hemos encontrado que había un déficit en ejecución, usted lo dijo, representante, hoy ya estamos en el 80% de ejecución porque adoptamos medidas que permitieran en una situación, no solo en relación con la leche, sino a otras situaciones, dinamizar la movilización de estos recursos para que pudieran colocarse, ustedes tienen allí las cifras de manera pronta. Yo quisiera ya ahora sí cerrar diciendo, venimos diseñando otros instrumentos, nosotros venimos solicitando la colocación de unos recursos que va a apropiar el Ministerio de Agricultura para el Fondo de Solidaridad, porque sí sabemos que aquí se ha producido la leche con costos de producción que no respalda el precio. Y necesitamos que los productores, cuando tengan una operación de crédito que esté claramente a puertas de ser siniestrada, tengan alivios financieros y nos hemos dado la discusión y permítame la palabra coloquial, la pela, para que podamos tener la colocación de los recursos de la leche allí. Nos vamos el 7 de octubre con el Consejo Nacional Lácteo liderado por el Ministerio de Agricultura, con el gremio, con la industria y con los productores a discutir cuáles son los temas, no solo coyunturales, sino fundamentalmente estructurales, porque si la cadena láctea no se vuelve una cadena competitiva y ambientalmente sostenible, esta discusión la tendremos todos los años y cada vez con mayores impactos. Muchísimas gracias.